Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy estamos en un programa que ha sido previamente grabado unos minutos antes de que pase por tres razones. Hemos coincidido con don Enrique Castillo, don Enrique, ex canciller de la República, abogado, sociólogo con una amplia carrera, ex embajador ante la OEA, en varias misiones diplomáticas ha participado, también exministro de Justicia. Así es que muy bienvenidos a Por Tres Razones. Ustedes pueden escuchar esta entrevista en la 98.7 FM y también pueden vernos por Facebook. Si se van a su Facebook, nos encontrarán en Noticias Colombia y ahí pueden vernos y participar del programa. Les recuerdo también que estamos en Twitter, estamos en Instagram, y no dejen de visitar nuestra página de internet columbia.co.cr. Don Enrique, muy buenas tardes y muchísimas gracias por atender esta invitación a Por Tres Razones. Muchas gracias, doña Evelyn. Más bien, yo soy el agradecido por la invitación y por darme la oportunidad de explicar este tema. Un tema muy candente, un tema muy vigente. Vamos a poner en contexto el tema de hoy, don Enrique. Ayer los representantes de 8 naciones que conforman el SICA eligieron al nicaragüense Werner Vargas, candidato, por cierto, del régimen de Daniel Ortega, para el cargo de secretario general del SICA. Costa Rica da su voto a favor, a pesar de que tanto expresidentes, los 8 expresidentes como los ex cancilleres levantan la voz para que este voto no ocurra, no suceda. ¿Cuál es la lectura que da usted de la situación? Y después de escuchar su lectura podemos ya entrar a profundizar un poco más. Muchas gracias. Miren, yo adelanto que la posición que el gobierno actual tomó y la decisión de votar en la forma que se hizo era ineludible. Creo que era la única posible actividad o acción que se podía tomar dadas las circunstancias. A mí me gustaría, si usted me lo permite, retroceder en el tiempo para explicar el origen de esta situación. Por favor. Cuando doña Laura Chinchilla me hizo el gran honor, que le agradezco siempre y le agradeceré siempre, de llamarme a Washington, donde yo estaba representando a Costa Rica ante la OEA, para ofrecerme la Cancillería, lo acepté y yo entonces vine a San José a ejercer ese cargo a partir de justamente el 15 de septiembre del 2011. A los pocos días, casi que al siguiente, 2 días después, salimos de viaje, fuimos a Asia, fuimos a Japón y a Corea, y luego regresamos a Nueva York para participar en la Asamblea General de la OEA de ese año. Como se sabe, en la Asamblea General siempre hay reuniones paralelas. Los países y los representantes de los países que van a Nueva York aprovechan que todos convergen para reunirse en reuniones separadas más pequeñas. Había una reunión de embajadores, perdón, de cancilleres del SICA en la sede del consulado de Noruega con los países escandinavos. Y desde que yo entré sentí el frío del hielo que me estaban aplicando los colegas centroamericanos. Y luego lo seguí percibiendo en reuniones sucesivas, y lo que ocurría es que en ese momento ya estábamos invadidos por Nicaragua, pero en Centroamérica había un pleito enorme, muy feo, entre Costa Rica y 2 de los miembros del SICA, Guatemala y El Salvador,
en relación con la SIECA. Invadidos, don Enrique, por lo que sucedió en Isla Calero en el 2010. Exactamente, sí, exactamente. O sea, estábamos sufriendo la agresión de Nicaragua y yo hubiera esperado al entrar a la Cancillería y al encontrar a los colegas algún gesto o una actitud de solidaridad con Costa Rica frente a Nicaragua. Y lo que encontré fue un rechazo con una terrible frialdad. Hacia nosotros, hacia Costa Rica. Hacia Costa Rica. Y lo que estaba ocurriendo en ese momento es que en el seno de la SIECA, que es parte del SICA, había un pleito muy feo entre Costa Rica y El Salvador y Guatemala. ¿Por qué? Porque El Salvador y Guatemala tradicionalmente han aprovechado posiblemente su cercanía a la Secretaría General, a la sede del SICA, y hoy en día, y desde casi que siempre, la mayor parte del personal del SICA es o salvadoreño o guatemalteco. Costarricenses casi no hay trabajando en el SICA, por ejemplo, muy pocos nicaragüenses, muy pocos hondureños. En ese momento todavía éramos solo 5 miembros. Y entonces Costa Rica tenía un pleito, con toda razón, con esos 2 países, porque en esa costumbre de controlar todo en el SICA, habían descabezado la SIECA, cuya Secretaría General era ejercida por una señora salvadoreña que complacía, que Costa Rica respetaba, y había sido sustituida en una jugarreta, la derrocaron y pusieron a un cuñado del canciller guatemalteco. En El Salvador se SICA. Costa Rica tenía la razón, pero el pleito había sido un pleito manejado con falta total de diplomacia y estaba muy candente y por eso era el frío que me hacían a mí como canciller de Costa Rica. Yo estaba ajeno a la situación, la ignoraba, pero apenas la descubrí y empecé a entender los hilos que se estaban moviendo adentro. Y entonces... ¿Quién había manejado mal la situación, don Enrique? El COMEX. El COMEX. Nuestro Ministerio de Comercio Exterior tenía un pleito con ellos. Okay. Porque en SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica, aunque es económica, lo normal es, como ocurre en la mayor parte de los organismos internacionales, que los países sean representados por sus cancilleres. Y entonces el pleito era del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica con los cancilleres de Guatemala y de El Salvador. Como digo, Costa Rica tenía razón, pero había sido muy mal manejado. Entonces, yo conversé con la presidenta Chinchilla, analizamos la situación y yo le dije, señora presidenta, aquí lo que creo que hay que hacer es al revés. Hay que acercarse a los miembros del SICA. De por sí tiene que ser el grupo, la zona más importante para Costa Rica porque son nuestros vecinos inmediatos. Tenemos muchos intereses que compartimos y compartimos el SICA, la integración centroamericana, y lo que hay que hacer es acercarse. Déjeme a ver cómo hacemos, pero esto hay que revertirlo. Y efectivamente ella me apoyó y también participó mucho y empezamos a recuperar terreno, a acercarnos y recuperar terreno, y los otros cancilleres ya vieron que no era un enemigo de ellos y empezaron ya a bajar el tono y a empezar a razonar. Y uno de los problemas justamente que había dado pie a eso era que no había un mecanismo preestablecido de rotación de los funcionarios, miembros o representantes de los países en los organismos del SICA. Les advierto que el SICA es muy complejo, tiene una gran cantidad de órganos institucionales. La cúpula, los 4 son los principales organismos u órganos, comenzando por la reunión de presidentes, son 4. Después siguen otros 4 organismos. Después siguen 10, las 10 principales secretarías. Y después siguen 26 organismos más, los conocidos, porque en el mismo SICA no sabían dar información cuando luego, y ahora voy a hablar del año 2013, asumimos la presidencia pro tempore del SICA como país, y yo pedí la lista de organismos y no supieron darla. Dijeron, bueno, nosotros pensamos que son como 280, pero no hemos podido verificarlo porque algunos deben ya ser inoperantes, pero siguen apareciendo en la lista y entonces no sabemos cuántos han. Imagínense, ni ellos sabían, pero hablaban de 280.
Entonces yo estoy hablando aquí de los 8 principales, de los 10 secretarías principales y de 26 más, ya casi como 40. Nada de eso tenía reglamentación en cuanto a la rotación de los directores, de los nombramientos de los ejecutivos altos. Y entonces ese era parte del problema que encontramos en el SICA. Y entonces, como digo, empezamos a tomar liderazgo y realmente asumimos el liderazgo. La presidenta Chinchilla asumió el liderazgo en varios temas del SICA y ella dominaba. En las reuniones de presidentes, en ese momento se hablaba mucho de la inseguridad, del narcotráfico, de una serie de temas de ese tipo. Y yo al nivel de canciller también empujaba y logramos posicionar al país como líder. Gracias a eso hicimos una gran tarea y tuvimos un año glorioso en el 2013, cuando nos tocó asumir la presidencia pro tempore en el primer semestre y los presidentes que voy a citar estaban esperando que ya Costa Rica asumiera esa presidencia porque era la oportunidad que esperaban para venir a Centroamérica y reunirse con los presidentes de Centroamérica. Esperaron a que Costa Rica tuviera la presidencia pro tempore porque era un anfitrión que ellos deseaban. Y efectivamente, en medio de esto, ¿cómo era la relación con Nicaragua si ya existía el conflicto de Isla Calera? Ya existía, pero no había un acuerdo tácito de no discutir ese tema en el seno del SICA. Sin embargo, eso lo violó Nicaragua después, aprovechándose y abusando de la Corte Centroamericana, totalmente servil y dócil al gobierno nicaragüense, todavía hasta la fecha, y entonces Nicaragua se aprovechó de eso en algún momento. Pero aparte de eso, el SICA no ignoraba. Ellos no querían que eso se discutiera en el seno del SICA porque podría llegar a romper el SICA, quebrarlo. Bueno, en ese año 2013, gracias al liderazgo nuestro, el presidente Peña Nieto de México hizo su primer salida oficial del país como presidente a San José, a reunirse en lo bilateral con doña Laura y con los demás presidentes. Después vino el presidente Barack Obama de los Estados Unidos y vino el presidente de China, Xi Jinping, y otros más. Entonces estábamos muy posicionados. Y entonces yo ya lo tenía pensado desde el año anterior, de entrarle a una serie de irregularidades que venían ocurriendo en el SICA, como este de la rotación, y de una pelea por varias reformas. No voy a entrar en esas otras ahora porque no es el momento oportuno. Me voy a concentrar en el tema de la designación del secretario general. En ese momento, desde el año anterior, ya no teníamos secretario general porque había 2 países que estaban entrando. Fue otro logro nuestro, lograr que República Dominicana y Panamá entraran como miembros plenos del SICA en el año 2012 y 2013. En el 2012 entraron gracias al apoyo nuestro. Y entonces cuando nos estrenamos en enero ejerciendo la presidencia pro tempore, ya ellos estaban ahí. Pero Nicaragua estaba bloqueando la elección de secretario general. Competía en El Salvador y competía Panamá, que quería entrar por la puerta grande ejerciendo la Secretaría General. Y nosotros le dimos el apoyo a Panamá, pero se estableció la pugna normal electoral, pero Nicaragua empezó a bloquear las reuniones en donde esa decisión tenía que tomarse. Ya ese entrabamiento ahí se agravó y se hizo más evidente, y entonces yo ya, como había restablecido la relación con el canciller guatemalteco, le planteé este tema y me dijo, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a ayudar. Ahí por ahí tenemos un borrador que habíamos hecho nosotros, te lo voy a pasar. Me pasó el borrador y yo lo empecé a trabajar, le rehice todos los cambios necesarios y presentó Costa Rica entonces por mi medio en la reunión de cancilleres, una de las reuniones que se hicieron en ese semestre, presenté el plan de rotación de los principales organismos de arriba de la cúpula, los 8 organismos de la cúpula y de las 10 principales secretarías del SICA. Muy importantes todas, entre ellas el Banco Centroamericano, por ejemplo. Y por supuesto la Secretaría General. Se planteó la rotación y además presenté un cronograma de a quién le tocaba, en qué orden iban a sucederse. Y eso se aprobó en la cumbre de julio del 2013 en San José, cuando cerramos la presidencia.
Esa propuesta no se hizo en el gobierno de don Guillermo Solís, se hizo en el periodo nuestro y ahí todos logramos el consenso y todos los países estuvieron de acuerdo. Y ahí empezó a rotar, empezó a rotar. Después me he enterado que en el 17 hubo una especie de ratificación ya en el gobierno de don Guillermo Solís y ha seguido hasta ahora. Pero este momento, en algún momento iba a llegar. O le iba a tocar a Costa Rica o le iba a tomar a Nicaragua en algún momento, y eso no se podía prever ni regular de antemano. ¿Qué iba a ser? ¿Cuál iba a ser la reacción de los miembros cuando esa situación estuviera ahí? Si hubiera sido Costa Rica, yo hubiera esperado que Nicaragua nos vetara y que rompiera el consenso y que obligara a otro parón o a otra salida alterna, como que Costa Rica dejara pasar la oportunidad y reponerla después, una cosa de esas de ese tipo. Pero bueno, lo que ocurrió es que le llegó primero ahora a Nicaragua la oportunidad de ejercer la Secretaría General, que no es a nombre de Nicaragua. Nicaragua propone el candidato, pero la verdad y el es problema, exacto, el problema, don Enrique, que yo veo no es que sea Nicaragua, es el perfil del candidato. Sí, sí, también, eso es, ese es el punto, pero analicémoslo entonces. El secretario general no es un subordinado de Nicaragua, en este caso, es un subordinado de la reunión de presidentes, del que es el órgano superior del SICA, donde están los que son hoy los 8 miembros actuales. Él es el ejecutivo de ese órgano, de la reunión de presidentes. Quiere decir que el secretario general tiene que atenerse primero a las regulaciones estatutarias y legales del SICA, establecidas en el protocolo de Tegucigalpa en el 2091, y tiene que acatar las instrucciones y los acuerdos que toman todos los miembros y que por regla tienen que ser de consenso. Y en el SICA, igual que en la OEA, consenso es sinónimo de unanimidad. Y esto siempre lo introdujo Costa Rica para defenderse. Como siempre Costa Rica estaba arrinconada contra los demás, Costa Rica fue la que hizo más uso en el pasado de eso de convertir el consenso en unanimidad, porque eso le daba y le sigue dando a cada miembro derecho de veto. Entonces, esto era lo que se hubiera planteado. Ahora, si Costa Rica rechaza la postulación, hubiera habido imposibilidad de hacer el nombramiento, pero hubiéramos seguido con la institución o con el organismo acéfalo, que ya tiene un año de estar así, y eso está provocando muchos trastornos. Y esto es un tema muy importante, el trasfondo de esto. ¿Qué es lo que pasa si la Secretaría General está acéfala? Lo que pasa es lo siguiente. Yo soy uno de los principales críticos de la SICA. Considero que es un organismo ineficiente, corrupto, desordenado, por lo que estoy escuchando. Sí, es muy malo. Pero entre todas las cosas malas tiene algunas buenas, que es un centro y un centro de captación de cooperación internacional, y los problemas políticos como estos nombramientos secretario general abarcan toda la atención, pero en realidad hay cosas que se hacen muy bien, pero que no se divulgan, que no se conocen. La población centroamericana no sabe lo que el SICA hace por ellos. Pero en esta lista de organismos, yo puedo citar ahí algunos: el Consejo Agropecuario, el Ministerio de Salud de Centroamérica, los ministros, reuniones de ministros de salud, todos estos son organismos del SICA, en transportes, en puertos, ¿cómo se llama? Catástrofes naturales, en una gran cantidad de temas muy importantes. Están funcionando en Centroamérica armoniosamente y silenciosamente gracias a que están en el SICA. Entonces el SICA, si lo trabamos, si lo seguimos trabando, va a causar una generación no de conflictos, pero de carencias, de entrabamientos en el funcionamiento de la región. Y eso es muy oneroso para los pueblos,
porque sí, esos programas sí llegan a los pueblos, a la población, y se verían privados de esa ayuda. Es que yo no puedo, como les digo, es una lista muy larga de órganos, pero todos esos órganos están ahora paralizados porque no hay quien disponga de firma en la Secretaría General. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es una carencia que viene del protocolo de Tegucigalpa, porque justamente ahí se omitió prever, y eso es uno de los grandes vacíos que tiene, además de otras creaciones anormales, más bien como la Corte y el Parlamento, que son más bien un lastre, así que tiene bultos negativos cancerígenos, pero también tiene unos grandes vacíos, y entre los vacíos que tiene es que carece, como si, digamos, al revés de la OEA, que sí tiene un mecanismo para eso, no tiene un mecanismo para suspender o sancionar a un país miembro. Por eso la SICA es impotente para sancionar a Nicaragua con las atrocidades que esa dictadura está cometiendo en este momento. Pero si nosotros bloqueamos la elección del secretario general, entrabamos todo el sistema en perjuicio de todos los miembros, de ellos mismos, de los mismos miembros. Sería como ponerse la soga al cuello. Pero no nos... sí, no es posible, por ejemplo, bueno, yo no conozco los mecanismos diplomáticos ni de protocolo del SICA, pero precisamente por esos atropellos, no era posible que los países, los 8 países que miembros del SICA o no sé cuántos son, dijeran, bueno, es que es imposible darle el voto a un representante y además tan cercano del régimen Ortega Murillo por los crímenes que está cometiendo y sobre todo en esta tesitura, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, retenido en su cuña, es decir, la tesitura es terrible. Entonces, sí, yo me pregunto si no hubiese sido una forma de presión, si el mismo protocolo no tiene la flexibilidad para hacerlo. Digamos que hubiera sido paradójicamente, hubiera sido una decisión, digamos, ilegal de los otros miembros del sistema, violar el sistema de rotación que ellos mismos todos habían avalado. Ellos lo probaron y por eso están sosteniendo el punto de elegir al candidato de Nicaragua. Hay que decir que Nicaragua el año pasado había presentado 3 ternas y las 3 habían sido rechazadas. A 3 candidatos de secretario general los habían rechazado, ya por eso se había gastado un año. Pero hubiéramos seguido indefinidamente con el sistema, con el SICA acéfalo, con un gran perjuicio para la región y reglamentariamente, como digo, eso no está previsto. No hay ninguna solución reglamentaria ni de acuerdo con el protocolo de Tegucigalpa para hacer eso, para servirse de la elección para ejercer presión sobre ese país. La disyuntiva era o bloqueamos con un veto, y no solo para Costa Rica era la disyuntiva, era para los demás, o bloqueamos, pero peor para Costa Rica cuando los demás ya estaban de acuerdo en sí elegir a este señor. Hubiera sido que Costa Rica con su dedo bloquea todo el sistema de integración centroamericana, a cambio de nada, porque no había otra salida. Si hubiera la posibilidad de nombrar a otra persona de otro país, que Nicaragua hubiera tenido también que apoyar, porque también Nicaragua hubiera podido ejercer veto, hubiéramos entrado en un entrabamiento de tiempo indefinido muy, muy costoso para la región. Entonces es una razón de peso, digamos que tiene su propio peso, a pesar nuestro, yo soy el primero en lamentarlo, al país le consta cómo he defendido yo a Costa Rica contra Nicaragua, y cómo he criticado al SICA también, pero en este momento no había otra salida que la que adoptaron los presidentes y el presidente de Costa Rica junto con los demás. Tal vez, don Enrique, es importante explicarle a la audiencia quién es Werner Vargas, ¿verdad? El actual secretario del SICA, porque mucha gente puede estar diciendo, bueno, ¿por qué 8 expresidentes le pidieron al canciller y al presidente de la República que tratara de no dar su voto, que no dieran su voto a favor?
Entiendo que también hubo ex cancilleres que se reunieron con el canciller de la República. Sí, cómo no, tuvimos una reunión donde discutimos ese punto. Y usted fue parte de ella. Yo expresé lo que acabo de expresar Sí, y creo que la mayoría estuvo de acuerdo en eso. Y la porque mayoría conocen, claro, conocen a lo interno el SICA, pero ¿quién es exacto. él? ¿Cuál es el perfil de Werner Vargas? Mire, honestamente yo lo desconozco mucho. Lo Ujú. que es lo que he captado, lo que sé, lo que he captado al aire así en la prensa o en la televisión. Y sí sé, por un lado, los que lo favorecen dicen que ha sido un funcionario muy correcto en el SICA de muchos años y que tiene el respeto de los presidentes que lo conocen, de las cancillerías que lo conocen, que no tienen queja en su comportamiento profesional y lo creen capaz de hacer una administración objetiva, imparcial, a beneficio del sistema. También se dice, y eso yo no lo puedo rebatir, no me consta, pero lo creo, lo acepto, que fue durante el conflicto con Costa Rica absolutamente servil a Nicaragua, apoyando las posiciones de Nicaragua. Eso no me consta, pero sí creo que sea posible porque bueno, es un ciudadano nicaragüense. Y si el gobierno mismo de Ortega lo está apoyando, es porque lo consideran confiable para ellos. Eso es una nota negativa. Pero en esto los presidentes tuvieron, y cancilleres y luego los presidentes tuvieron que poner en la balanza esto que es un defecto que no se puede negar contra el costo que iba a ser para el sistema. ¿Por qué se inclinó la balanza? También puede ser que para los restantes miembros del SICA, de la región del SICA, sobre todo los centroamericanos, no diría Panamá o República Dominicana, porque a ellos les importa poco el agravio, la agresión que nos cometió Nicaragua. Ellos lo deben ver como una cuestión que no les concierne y están pensando más en el sistema que nosotros. Y nosotros estamos en esa trampa de la que no podemos salir sino plegándonos al consenso, porque ¿qué pasa? Si nosotros bloqueamos, entonces hay un rebote, Costa Rica se hubiera aislado, los demás nos hubieran aislado, volviéramos al clima frío de hace 10 o 12 años, a cuando yo llegué como canciller la primera vez al SICA, nos hubieran hecho el hielo y nos estarían en este momento arrinconando y cobrándoselas de alguna otra manera que yo no puedo proveer, pero nosotros lo primero hubiera sido que Costa Rica hubiera quedado aislada, porque más bien ahí Nicaragua se hubiera visto acuerpado por los demás y todos contra Costa Rica, que les estaba impidiendo, que les hubiera estado impidiendo que el sistema siga funcionando. Le entiendo. Don Enrique, en este sentido, ya como ex canciller y experto en política exterior, ¿le emite Costa Rica un mensaje al concierto de las naciones o se entiende ese pragmatismo que usted nos está exponiendo y el protocolo de Tegucigalpa, que bueno, yo no lo conocía hasta que usted me lo está explicando, emite algún tipo de mensaje? Porque hay que ver la totalidad, ¿verdad?, del abuso en el régimen Ortega Murillo. Es desastroso. Sí, mire, yo realmente no creo que haya ningún perjuicio, o si lo hay es mínimo, mínimo, porque no perdamos de vista que Nicaragua, el régimen de Nicaragua está desacreditado en todo el mundo. Es el paria del mundo, es la vergüenza de América Latina y una dictadura expernible. Eso lo sabe todo el mundo. Ellos están echando flores ahora diciendo que el Centroamérica está unida ahora gracias a Sí. ellos. Eso es un discurso que no tiene ningún efecto en el exterior y todo lo contrario. Los países entenderán porque esta es una situación que se presenta, que se ha de presentar seguramente en otros organismos que no tengan la salida que tiene la OEA y que no como no lo tiene el SICA. Esto debe presentarse en otras ocasiones en donde una mayoría de países tiene que aceptar una presidencia que resulta que no les place, no les complace, pero que es reglamentaria y que tiene los votos. Yo no creo que eso vaya a perjudicar para nada
la presencia o el prestigio de Costa Rica internacionalmente. Al contrario, creo que contribuye a marcar un contraste de esta dictadura y llama la atención negativamente esa dictadura ejerciendo esa Secretaría General. Pero vuelvo a decir, no es Nicaragua la que le va a ejercer, sí es un nicaragüense, pero lo va a ser sometido a esos 8 presidentes que lo nombraron ayer. Ese es el órgano que los va a mandar, lo va a mandar. Don Enrique, si hablamos de vuelta sobre la dictadura de Ortega, ¿ante qué instancias hay que levantar la voz para que esto termine? Ya la expresidenta Laura Chinchilla lo ha hecho, supongo que lo han hecho muchos presidentes, expresidentes y muchas naciones, pero ahí está y impunemente se ríen prácticamente Ortega y Murillo de las críticas que se les hace. Es más, son cada vez más tiranos. Sí, sí, efectivamente. Costa Rica como país tiene que seguir impulsando esta causa en los organismos internacionales, en la OEA, en las Naciones Unidas, en los organismos de derechos humanos, en todas las instancias multilaterales. Costa Rica tiene que llevar una batalla adelante liderando esta posición. En el pasado reciente ha tratado de hacerlo, en el Grupo de Lima lo trató de hacer, bueno, el Grupo de Lima era más bien de Venezuela, pero en la OEA lo ha seguido haciendo y tiene que seguir profundizando esa acción, no solamente a través de, digamos, de la representación oficial por medio de la Cancillería, sino a través también de ONGs, de todas las instancias que puedan servir a empujar esta pelea. Pero esta pelea, y esa es mi opinión muy franca, muy sincera y muy lamentable, que yo lamento, porque yo no veo una salida ni en el mediano ni en el corto plazo. La deriva por la que va Nicaragua muestra una total indiferencia de lo que digan los otros países. Tiene su pequeña argollita de países semejantes a ella, ¿verdad?, que los apoyan: Irán, Venezuela, casi todos, son muy poquitos, pero casi todos muy cuestionables, muy polémicos, y no tienen ningún respaldo internacional. Pero la pareja Ortega-Murillo ha decidido no darle ninguna importancia a eso, no les importa lo que nadie diga, lo que digan los Estados Unidos, nadie, porque ellos van en su línea de mantener una dictadura por largo tiempo. Ya llevan largo tiempo, pero todavía puede ser que pasen décadas más, porque el esquema de él, yo siempre digo que posiblemente esto lo observó y lo captó cuando se entrenaba como guerrillero en Libia y observó el modelo de gobierno que tenía Gaddafi, porque lo que está haciendo ahora es un clan familiar, ¿verdad? En el caso de Gaddafi, un estanato, en este es otro, y un ejército que lo respalda porque recibe todas las prebendas que quiere. Y es más, lo que está pasando en Nicaragua es mayormente responsabilidad del ejército, que es el único que podría pararlo realmente, pero el ejército lo tiene totalmente sometido Ortega con las prebendas que le da, y hay una unión indisoluble. Ortega no era un militar de carrera. Ortega era pandillero y luego fue guerrillero, pero con el ejército no tenía que ver. Y bueno, terminó siendo el ejército sandinista, pero la formación de Ortega no es esa. Además, no tiene ninguna formación, para decirlo claramente, pero sí una gran habilidad política y una sed de poder insaciable que lo lleva a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse ahí. Y eso hace también con la esposa. Y entonces yo me temo que eso va para muy largo, porque a él ya había una oposición muy débil, muy dividida, incapaz de levantar
la simpatía del pueblo para que votaran por ellos. Además, no olvidemos que ha habido fraudes tremendos electorales. Y lo Claro, último, ha secuestrado, a ver, yo he hablado de crímenes a los derechos humanos, pero no olvidemos los crímenes políticos, cuando claro, secuestró a sí, sus contendores. sí. Bueno, y esto ya es la última etapa, pero digamos, la fase clave fue cuando en el 2011 hubo elecciones en Nicaragua. La OEA no fue capaz de denunciar el fraude que se venía preparando desde el año anterior y el año tras anterior, cuando Ortega como presidente puso a la Asamblea a tomar un acuerdo para prorrogar el nombramiento de los miembros del Consejo Electoral que le eran adictos, acuerdo que era inconstitucional, lo hizo, logró prorrogar el nombramiento, luego convocaron a una sesión fantasma de la Corte Suprema y no invitaron a la reunión a los magistrados de Alemán, y en sus lugares pusieron suplentes sandinistas y una sesión de corte 100% sandinista que dijo que no era inconstitucional la reelección. Y ya esa elección estaba viciada cuando ocurrió el día de las elecciones, que además cerraron las salas de votación, porque aunque él sí era el puntero, el primero en la posición para la presidencia, para la asamblea no tenía mayoría y él necesitaba reunir los 2/3 para poder luego proceder a las reformas constitucionales que ha hecho después, y luego las legales, nueva legislación, que es la que está aplicando ahora. Todo lo tiene muy bien montado. Y Sí. entonces es una construcción inexpugnable en este momento, porque bueno, decía que eliminó a la oposición, y entonces en este momento o están exilados o están amedrentados, están ya la mayoría de los líderes en edad avanzada, y entonces no hay una esperanza de una alternancia en el poder en Nicaragua, que es lo que él buscaba y la está logrando. Y entonces frente a eso la comunidad internacional no sabe qué hacer, no puede hacer nada. Ya pasaron los tiempos en que los Estados Unidos promovían invasión y cambiaba las cosas. No hace mucho, la última fue en Panamá, pero hasta ahí paró la cosa después del gobierno de Obama, y ahora entonces estamos en una situación congelada para los demás, pero para Ortega sigue avanzando. La de Ortega sigue avanzando, consolidando el poder. Ya tienen las principales instituciones del Estado a sus hijos colocados, ya tiene todo organizado para que, si él falta, el clan subsista y siga ahí imperecederamente. Ese es muy lamentable pronóstico, pero yo creo que esa es la realidad. Don Enrique, hablamos de un clan familiar, entonces, y el papel del empresariado en todo esto también, hubo un momento en el que el empresariado fue cómplice de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Recién pasado lo del 2011, y quizás desde antes, el empresariado estaba asociado con el régimen. El trato era muy sencillo: no me molesten y yo no los molesto. Uh-huh. Cada uno haga lo que quiera, y pero no nos interfiramos. Como dicen vulgarmente entre bomberos, no nos majemos la manguera. ¿Ya? Ese fue el acuerdo. Sin embargo, en la crisis de hace 3 años, los empresarios se conmovieron y empezaron a adoptar una actitud crítica, y el gobierno empezó a ripostar también duramente, y bueno, por ahí quedó la cosa. Y yo creo que ya no siguen siendo tan amigos, pero sigue operando la regla. El gobierno sigue operando, los empresarios siguen operando, no nos metamos, quedémonos queditos, calladitos, porque, bueno, están sus fortunas en riesgo, porque esas fortunas están, lo que es dinero está afuera, pero las instalaciones, los activos están ahí en Nicaragua, y ellos necesitan seguir operando. Y eso sigue así, ya no tan, como digo, tan amistosamente, pero el sistema sigue operando. O por supuesto que Ortega hizo valer en ese momento su autoridad y decir, bueno, no, un momentito, aquí contra el gobierno no, golpe de Estado no, todo es golpe de Estado, todo lo que sea contra él, golpe de Estado no, eso no les voy a permitir. Y ahí se calmó la cosa, y está así, está así. Uh-huh, uh-huh.
Bueno, es un triste panorama, sobre todo para el pueblo nicaragüense, que es quien más está sufriendo, obviamente en diferentes francos, en el franco político, con la prensa, ahora con los religiosos se ha ensañado muchísimo. Aquí llegaron las Hermanas de la Caridad, repito, el caso de este obispo de Matagalpa, la ha emprendido contra ellos, dice que tiene mensajes de odio, es decir, cualquiera que se le oponga un poquito ya él lo considera un enemigo. Por eso, de ahí la lectura de que este espaldarazo de Costa Rica podría ser mal interpretado, pero bueno, usted lo califica como ineludible dentro Sí, de las reglas del SICA. así es, así es. Y Costa Rica, antes mencioné que debe seguir, que debe proseguir con su lucha en el plano internacional y aquí localmente, pues sí, que los costarricenses entiendan que tenemos que darle acogida siguiendo las tradiciones costarricenses de solidaridad, de humanismo o de humanitarismo, de derechos humanos, darles acogida y ayudarles como podamos. Es cierto que para Costa Rica representa una carga, pero es una carga que nos enaltece llevarla, Don porque es... Enrique, ¿cómo ve usted el nacimiento vamos a ver, el florecimiento de las nuevas izquierdas en América Latina? Porque tenemos en Colombia a un Petro, tenemos en Chile a un Boric. Es una izquierda muy distinta a la de Daniel Ortega y a la de Maduro, pero una izquierda al fin, ¿cómo las cataloga? ¿Cómo las lee? Mire, es muy difícil, para mí son una incógnita. Yo creo que los nuevos gobernantes que han asumido el poder en estos últimos días o que podrían asumirlos de nuevo, como en el caso de Brasil, deben haber, Exacto, está un Lula da Silva que perfectamente puede volver. pero yo creo que ellos que han presenciado y han repudiado algunos los excesos del régimen de Maduro y del régimen de Ortega, y ya creo que deben haber aprendido la lección y saber que ese no es el camino correcto para sus pueblos ni para la comunidad latinoamericana. En lo más cercano a nosotros, yo sí estoy muy contento y ojalá que este gobierno prosiga, y cada vez que puedo lo digo, que la alianza firmada a principios de este año todavía por el gobierno del presidente Alvarado con República Dominicana y Panamá se siga desarrollando, porque es un desahogo para Costa Rica, es un espacio en donde podemos hacer cosas muy buenas para los tres países y para la región. Estuve antier en el acto de la celebración del Día Nacional del Ecuador y si no escuché mal, oí decir al embajador que Ecuador quiere sumarse a esa alianza del sur de Centroamérica. Sería muy bueno que esa alianza siga creciendo porque es un buen derrotero, esos son buenos compañeros para Costa Rica. Y los demás, pues de ahí, con todos tenemos buenas relaciones diplomáticas y políticas naturales, normales, digamos, pero lo que va a pasar es una gran incertidumbre. Hay una gran incertidumbre no solamente en Colombia, sino en Chile con la nueva constitución, que no sabemos si va a pasar o no el referéndum. Todos esos son incógnitas en este momento. Así es. Don Enrique, yo tengo una sección que se llama La cereza en el pastel. Ya ahorita le explico de qué se trata. Bueno. Vea, la cereza en el pastel es una reflexión final. Usted no está en Costa Rica en estos momentos. Sí, estoy en Costa Rica. Está en Costa Rica, sí. La cereza en el pastel es una reflexión final que yo le pido a mis invitados acerca de lo que hemos venido conversando en este programa. Le doy un ejemplo. Bueno, ya hoy estamos 13 de agosto. Yo pongo mi cereza en el pastel por todas las mamás costarricenses, ¿verdad? Porque ninguna de nosotras ha tenido que ver ir a un hijo al ejército ni empuñar un arma.
Y esa es una cereza muy importante. Ahora que hablamos de un país como Nicaragua, ahora que hablamos de países como Venezuela, eso es una bendición para cualquier madre. Esa es mi cereza. Su reflexión final, don Enrique. Bueno, mi reflexión es que al mirar alrededor y ver casos como los de Nicaragua, nosotros quisiera yo que no caigamos en ese tipo de fracturas en lo nacional, que nos mantengamos unidos, conservando el orgullo de ser costarricenses y tratando cada uno desde su lado de tender sus brazos, de tender lazos con los demás en bien del país. Eso es lo que yo quisiera ver, una familia costarricense reunida, unida, mirando hacia el futuro. Unida ahora que la política nos ha fragmentado tanto, que es otro tema también, ¿verdad? La política interna tiene al país sumamente fragmentado. Por eso lo digo, justamente. Don Enrique Castillo, ex canciller de la República, abogado, sociólogo, ex embajador ante la OEA, ex ministro de Justicia. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a usted. Que pasen ustedes un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por su compañía. Un feliz Día de la Madre para todas las mamás y que lo disfruten muchísimo, que tengan un muy, muy bonito fin de semana. Gracias, don Enrique, y buenas tardes. Gracias. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.